Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Ecopodcast número 6 de este proyecto PAC Gaia de Journey. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre PAC. Vamos a centrarnos ya más en la PAC y en la conservación del paisaje. Antes de nada, como siempre, pues decimos que esta emisión forma parte del proyecto PAC Gaia de Journey, cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Y como siempre, aquí a mi lado, Jacobo Feijó, para hablar un poquito de todo esto de la PAC. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de enfocar este nuevo Ecopodcast. Vale, hablábamos de que va a ser un Ecopodcast que si bien sí que va a ayudar mucho a la gente de fuera del sector primario, que no se dedican a él, a entender muchos conceptos, también a agricultores y ganaderos, pues explicarles un poquillo más a fondo todo este tema de corregímenes, las BECAN y todo este tema, ¿no? Sí, yo creo que sí, especialmente a la gente que a lo mejor desconoce un poco más lo que es hoy día la agricultura y la ganadería y los requisitos tan enormes que tenemos en el sector de cumplir con condicionamientos y con legislaciones medioambientales que son muy garantistas para la conservación del medio ambiente y que al final buscan, bueno, pues todos estos procesos que hemos estado desglosando en programas anteriores que utiliza la naturaleza para el reciclaje de nutrientes, para que se haga de una forma sostenible, sin contaminar y que puedan volver los nutrientes que, por ejemplo, están las materias en descomposición, que se vuelvan a incorporar a los ecosistemas sin generar problemas de contaminación o emisiones de gases que pueden ser perniciosos para la calidad del aire o que pueden tener también una influencia negativa en el cambio climático. Muy bien, pues hablábamos antes de intentar enfocarle esto como vamos a hacer una especie de lluvia de conceptos, ¿no? Sí, porque va tocando. Hoy llegamos al Ecuador de los programas, estuvimos más centrados en procesos naturales y hablando de la parte quizá más de Gaia. Sí, eso es. Y hoy vamos a descender un poco a la parte más de la agricultura, en toda esa parte medioambiental que nos permitiría enlazar con la parte más de Gaia, digamos. Y sobre todo es para divulgar entre nuestros oyentes, son quizá a lo mejor de entornos más urbanos, que decíamos que ya están más alejados del campo, todas las cosas que el agricultor y el ganadero en su trabajo diario está haciendo por producir alimentos sanos y con seguridad alimentaria y que muchas veces se desconocen y hay una visión que no siempre es justa con el agricultor y el ganadero, que es el auténtico gestor del medio natural a día de hoy en las sociedades modernas y también que se entienda el compromiso que tiene la PAC desde ya con todas estas implicaciones medioambientales para lograr que producir alimentos no sea un problema para el medio ambiente, que es un gran reto. Los alimentos son indispensables, no son una opción, son indispensables y tenemos que ir aprendiendo día a día a producirlos de forma más sostenible y en ello está la PAC y en ello están nuestros agricultores y ganaderos muy aplicados. Muy bien. Bueno, pues empezando ya por no sé si diría yo, el primer gran concepto que agricultores y ganaderos pues sí que están acostumbrados a lidiar con él, pero esta gente que hablas tú, pues más que vive en las ciudades, que está más alejada del campo, pues sí que le puede sonar algo nuevo, pero el concepto sería condicionalidad, ¿no? Claro. ¿Qué es esto de la condicionalidad? Como el nombre indica, son una serie de requisitos, de condiciones medioambientales que tienen que cumplir todas las explotaciones, todos los agricultores y ganaderos de la Unión Europea para cobrar el primer euro. En este caso, la condicionalidad es obligatoria, no es una opción. Tú, si solicitas PAC, tienes que cumplir la condicionalidad. Exactamente, vale. Que básicamente se basa en un catálogo de lo que se llaman las BECAN, tiene nombre de futbolista, pero son las buenas condiciones agrarias y medioambientales, y los RLG, los requisitos legales de gestión. Las BECAN son eso, condiciones que tienen que ver directamente con el sistema de producción y las RLG tienen que ver con el cumplimiento de normativas complementarias a lo que es la propia agricultura, que tienen siempre un componente medioambiental y que se han reforzado en este nuevo periodo de programación de la PAC.
Hay que pensar que en el anterior periodo, que ya supuso un gran avance con aquello que era el greening, que era una serie de desarrollos a los que se podían acoger los agricultores y ganaderos que tenían un contenido medioambiental para incrementar eran voluntarios, eran unos procesos voluntarios que se podían acoger para incrementar lo que, bueno, pues la percepción que tenían de la PAC, los pagos por gestión medioambiental. Eso que antes era voluntario, ahora ya es obligatorio en este nuevo periodo de programación de la PAC para empezar a cobrar el primer euro. Y además de eso, hay unas opciones para ampliar todavía más los compromisos medioambientales que serían los ecoregímenes. O sea, tú hoy en día deberías de cumplir siempre el pago verde y a mayores la condicionalidad reforzada. Vendría a ser así más o menos, ¿no? Sí, lo que antes era el pago verde, que ahora ya no existe. Ahora es obligatorio. Ahora es obligatorio y después la condicionalidad reforzada, que incluye estos aspectos de agricultura que decíamos que serían técnicos y los que tienen que ver todo con la legislación que tiene que ver con el medio ambiente, como el bienestar animal, como la legislación de agua, la directiva nitratos, y además es reforzada porque se le añade la condicionalidad social, es decir, que ahora también la PAC va a controlar que en las explotaciones se cumpla estrictamente la legislación laboral, los contratos de los trabajadores, sus cotizaciones, la legislación de prevención de riesgos laborales, de seguridad y salud. O sea que es un gran avance dentro de lo que es el... Claro, porque esto todo entró con la nueva PAC 23-27, ¿no? Exactamente. Y se va a implementar, se va a poner en marcha muchos de los aspectos ya en el año 24 y a partir de ahí va a ser lo más normal del mundo tener que cumplir la condicionalidad reforzada. Muy bien. No sé si hay algo que reseñar especialmente por ir punto a punto de las BECAM, algo a tener en cuenta o sí, no sé si algo que comentar. Son 10 puntos de estas buenas condiciones agrarias y medioambientales obligatorias para empezar a cobrar el primer euro de la PAC, que tienen que ver, por ejemplo, con el mantenimiento de los pastos permanentes. Claro, yo entiendo que estas 10 no te tienen por qué aplicar a tu explotación. Me refiero, si es una explotación agrícola, pues habrá becas ganaderas que no te apliquen, ¿no? Exactamente. Claro. Pero en su conjunto, el que esté trabajando en un sector a la que estas becas hacen referencia, si una beca hace referencia a un prado, tú no tienes un prado, pues no tienes que cumplirlo, pero si tienes prado, sí. Entonces, podemos desglosar un poquito las 10 para que se vea hasta qué profundidad están. Pues la primera sería la número 1, el mantenimiento de pastos permanentes, que no se pueden disminuir en las explotaciones en referencia al año 2018. Como máximo se podría reducir un 5% si lo necesita la explotación. Y la idea es... Que ahí ya son estos puntos, ¿no? Yo cuando leo estas cosas de reducir un máximo 5%, yo ya digo, no te la juegues, sí. Mejor no tocar, ¿no? Sí. Porque aquí es cuando empiezas tú en la solicitud, que pues el agricultor ganadero pues vienen a solicitar la PAC y te quieren cambiar un pasto permanente por este prado temporal y dices tú, nos la estamos jugando porque luego igual no cumplimos como debemos. Es fundamental el asesoramiento técnico. Hoy día está todo mucho más tecnificado y las obligaciones y requisitos de la PAC son muy complejos y es fundamental tener pues un ingeniero técnico, ingeniero agrónomo de referencia en la explotación, los veterinarios, por supuesto, que nos van guiando en las explotaciones. Y después hay que tener en cuenta que hay un control muy exhaustivo, nos están examinando permanentemente cada 3 días desde arriba, sí. A través de los satélites, incluso la teledetección, ¿no? Es una herramienta basada en el paso sistemático de satélites, en este caso cada 3 días, incluso vuelos de drones si hiciera falta para comprobar algún aspecto específico y bueno, hay unos algoritmos que controlan perfectamente si ha desaparecido alguna superficie de algún cultivo, si lo compara con lo que tienes que tener en la explotación de forma automatizada. Y hoy día pues... Tienen un semaforito y si el semáforo salta rojo... Efectivamente, si el semáforo salta rojo hay algún tipo de intervención, de comunicación para comprobarlo, con inspección de campo y llegado al caso con la retirada de una ayuda o con una sanción. Entonces en eso también la sociedad puede tener la tranquilidad de que esto se cumple a rajatabla porque hay unos medios técnicos muy potentes detrás para comprobarlo, ¿no? Vale. Bueno, no te lío. Entonces estábamos prados permanentes, ¿no? Sí. Pastos permanentes, perdón. También la número 2 sería la protección de zonas húmedas y turberas,
que es algo importantísimo porque son, digamos, unos ecosistemas sobre los que se agredieron mucho en los últimos años. Siempre que había una zona húmeda o de turbera se tendía a drenarlo, ahí es donde se acumula el agua, donde turbera ya nos indica que se está formando turba, ese carbón natural, y hay una vegetación específica, hay una humedad permanente o cuasi permanente durante todo el año, y aunque su importancia agronómica era pequeña y muchas veces se intentaba drenarla, se intentaba quitar esa agua de esa zona húmeda con algún tipo de intervención para incluirla en la superficie de cultivo, como tienen una importancia ecológica fundamental para la biodiversidad, son auténticas islas de biodiversidad, son zonas donde las aves migrantes pueden bajar, por ejemplo, a descansar y a reponerse, y donde tienen el hábitat muchas especies, pues lo que se intenta ahora es mantenerlas donde se encuentran dentro de la explotación, sin aplicar pues, condiciones intensivas de producción y cobrar por ello, claro. El agricultor, el ganadero que tiene estas zonas y las mantiene, pues recibe un pago compensatorio. Aquello que no puede obtener de rendimiento por la vía de la producción, pues obtenerlo a través de la PAC, que en este caso está dispuesta a hacer un pago para conservar estas zonas que tienen ese interés medioambiental. Muy bien. Otra de las cosas que eran muy habituales era en el medio rural, era la quema de restos y de rastrojos, que era una escena típica sobre todo de otoño y de invierno, esas columnitas de humo que salían del campo. Y bueno, a día de hoy lo que se intenta es reducirlas al mínimo posible y procurar sistemas alternativos de tratar esos restos. La quema lo que hacía fundamentalmente era reducir el volumen de los restos. No sé si es lo mismo la quema que la solarización. La quema... Claro, porque tú tienes la quema de rastrojo, esto pues yo lo tengo visto también en mucho rastrojo de cereal, por ahí sí, fuera de Galicia, y sí que se comentaba que no estaba permitido hacer esa quema, eran montones, ¿no? Pues tú el rastrojo, todo lo que te va, el sobrante, pues lo vas quemando en montones. Entonces yo tenía entendido que eso es ilegal, pero luego tienes la solarización, creo que se llama, que es cuando tú ya de una forma muy localizada, aplicas, ¿no? Fuego directo en el rastrojo. Eso no levanta pantallas de humo, simplemente es como que lo quema de forma muy tecnificada. Entonces, lo que está ahora el marco que nos quiere, por el que apuesta la PAC, es que utilicemos el fuego lo mínimo posible. Vale. Entonces, queda limitado a situaciones especiales en la que, por ejemplo, cuando hay una alerta fitosanitaria de una plaga o una enfermedad, sí, que si aplicamos el procedimiento general que se impulsa ahora, que es, por ejemplo, triturar los restos vegetales y volverlos a incorporar al terreno, ahí podríamos estar incorporando un inóculo de un hongo, una plaga, una enfermedad. Que no sé si es el caso que pasa aquí con la tecia, el problema de la patata, ¿no? Que tenemos aquí también en Galicia. Efectivamente, en esos casos, por ejemplo, sí se permite la quema, porque vas a destruir el patógeno, el bicho. Claro. Pero son condiciones más excepcionales. Lo que se pretende es eso, mejorar la calidad del aire, porque la quema de residuos siempre pues, introducía cenizas y sobre todo las materias nitrogenadas que están en los restos vegetales, en los restos de las plantas, muchas veces se volvían con la quema, se devolvían con los humos a la atmósfera en forma de óxidos de nitrógeno, que tienen sus problemas para la salud, para la respiración, son irritantes, generan algo de lluvia ácida, pero sobre todo tienen un efecto negativo después en la capa de ozono, sobre todo el dióxido de nitrógeno, el N2O, que también se llama el gas de la risa, porque se utiliza como anestesiante, y se utilizó mucho como anestesiante. Bueno, pues se intenta reducir esto, y entonces la alternativa a la quema ahora pasa generalmente por triturar los restos vegetales y de una forma u otra incorporarlos al suelo. Vale. Y ahí tenemos dos ventajas, claro. Una es que estás incorporando materia orgánica al suelo, con lo cual mejora la estructura del suelo. Estás abonando. Y estás abonando, estás devolviendo los nutrientes que están en esos restos al suelo, de manera que la próxima cosecha, cuando se descomponga, los puede coger y te ahorras el abonado que tendría que reponer esos nutrientes si hicieras una quema. Y entonces, en muchos sitios implica una adaptación importante. Por ejemplo, yo me conozco
el caso de Galicia se estaban dando 300.000 permisos de quema al año y estos se van a reducir drásticamente, y así en el conjunto de España. Además, esos 300.000 permisos de quema, por muchas precauciones que te tomaras, con que se te escapara uno por 1.000, uno de cada 1.000 de esos fuegos que te pudieran escapar, ya tenías 300 incendios forestales. Entonces, también mejora un poco la situación, ¿no? La situación. También es verdad que está prohibido quemar incluso estas excepciones que decíamos, de cuando hay enfermedades, etcétera, estaría prohibido quemar por los días de mucho calor, los días de verano, ya hay una normativa. Muy venteados. Y cuando quemas, incluso en esas excepciones, te obligan a tomar una serie muy estrictas de precauciones, tener una cuba de agua, tener menos 2 personas alrededor con medios para combatir cualquier escape de fuego que te pudiera prender en las vecindades. O sea que está todo muy, muy regulado para reducir el uso del fuego, cambiarlo por este uso alternativo de incorporar al suelo, y en el caso de que haya que utilizarlo de forma excepcional, pues que no sea peligroso. Muy bien. Después la becán número 4, que tiene que ver con las franjas de protección en las márgenes de los ríos. El mínimo minimorum sería una franja de 5 metros de vegetación natural paralela a los cauces de los ríos, con la idea de dar biodiversidad y sombra también, sombra a los cauces de los ríos para que suba menos la temperatura del río, porque si sube mucho disminuye la capacidad del oxígeno de estar disuelto, y esto puede afectar a los peces, que se quedan sin oxígeno si sube mucho la temperatura. Y después también, si a lo largo de un cauce imaginamos que tenemos una orla verde, cualquier cosa, nitrógeno en exceso, fósforo, claro, que llegue en exceso a lo mejor de un cultivo, pues se encuentra con esos vegetales, esos árboles, etcétera, que pueden absorberlo y que no llegue a los ríos, donde puede causar problemas de eutrofización. Muy bien, muy bien. Ese es muy interesante también. La beca número 4, la protección de los márgenes y ríos. Después tendríamos la gestión mínima de labranza, que eso lo que intenta es introducir la variable de la pendiente del suelo. Entonces, si tenemos suelo con mucha pendiente y somos muy agresivos, eliminando la vegetación, arando, etcétera, cuando lleguen las lluvias podemos tener un problema de erosión. De escorrentía, sí. De escorrentía. Entonces ahí lo que esta becán de gestión mínima de labranza establece son condiciones limitantes de lo que se puede hacer o que no se puede hacer cuando hay pendiente. Claro. Y habrá zonas en que solo se puede arar en curvas de nivel para evitar escorrentías, habrá otras en que directamente no se pueda. Es decir, intenta limitar el problema de la erosión, que es un problema enorme en todos los sistemas agrícolas y en España principalmente en las zonas mediterráneas, porque ahí llueve menos, pero muchas veces cuando llueve caen lluvias intensísimas, y si el suelo está desnudo y en pendiente, pues nos puede ir año tras año, se va llevando una parte del suelo, llegará un momento que vamos a tener un problema medioambiental muy serio, y además los embalses se llenan de sedimentos. Es el famoso problema es una palabra técnica, entarquinamiento de los embalses, que se va llenando el vaso del embalse de lodos y de tierras que vienen arrastrados, y claro, llega un momento que a lo mejor la mitad del embalse ya no almacena agua porque es tierra, almacena barro, claro. Y entonces nos limita también la capacidad de tener agua para riego, para el consumo de las ciudades o para producir electricidad. Entonces, al final, lo que comentabas antes, ¿no? Porque también, tanto en este punto, por ejemplo, como el de protección de zonas húmedas, digo yo que importante es, pues si el agricultor o ganadero pues no domina herramientas SIG o no está habituado a utilizar tecnología, pues sí el que tenga asesoramiento técnico, ¿no? Para que, pues mira, esta parcela, pues aquí pues se ve que tiene una pendiente superior al 20%, ¿no? O estás, mira, aquí hay una capa de zonas húmedas, tu parcela está en una zona húmeda, no debes tener actuaciones aquí porque puedes infringir las becán al final. Claro, o aconsejar los bancales, por ejemplo, en pendiente, también, que puede ser también muy interesante, y que dan paisajes tradicionales, pues como puede ser, yo qué sé, la Ribera Sacra en Orense, esas laderas enormes de las montañas con esos bancales donde se practica la viticultura, y que son sistemas tradicionales para gestionar, para evitar la erosión
y para maximizar el aprovechamiento de la lluvia en el suelo, porque si en una pendiente llueve y hay mucha pendiente, mucha inclinación, mucha del agua de la lluvia que cae se nos va a ir hacia los ríos, sin meterse en la tierra, porque corre, ¿no? Circula con velocidad. Sí. Ahora, si no cae perpendicular al suelo. Entonces. Claro, arrastra, pero si hacemos una terraza, es decir, una zona horizontal, con bancales, etcétera, cuando llueva no va a coger esa velocidad del agua y además va a quedar un día o dos o los que sea formando un charquito. Y ese charco, una parte se va a evaporar a la atmósfera, pero otra parte se va a infiltrar en la tierra. Con lo cual, pues vamos a tener en esa tierra donde estamos cultivando, dentro de esa tierra, el agua que se va a necesitar las plantas durante la época seca en que no llueve para poder desarrollarse. Y además también ese agua que se infiltró va a ir drenando despacito hacia el río, con lo cual el río no va a recibir esa avenida brutal de agua que recibiría de golpe en una lluvia torrencial, sino que a lo largo del tiempo va a ir recibiendo y va a mantener un caudal más constante, ¿no? Con lo cual vuelve a beneficiar un poco a todo, a la biodiversidad del río y a que la lluvia que caiga realmente sea efectiva, que vuelva a la atmósfera transpirada a través de una planta de la que nos vamos a alimentar y no directamente arrastrando, que no tendría sentido agronómico. Ya. Entonces todo esto indudablemente son prácticas que mejoran la compatibilidad medioambiental y que mejoran el paisaje y lo que hablábamos de conservar el paisaje. Efectivamente. Muy bien. La BECAN número 6 tiene que ver con la cobertura mínima de suelo. En este caso, lo que se pretende es intentar que el suelo esté desnudo, sin vegetación, la mínima cantidad de tiempo posible, lo que sea indispensable para un ciclo de producción, pero que si nunca queda el suelo desnudo, mejor, ¿no? Por decirlo así. Para que se proteja también de la erosión. Un poco abunda lo que decíamos ahora de la BECAN anterior, la gestión mínima de labranza. Aquí lo que se intenta es que haya la mayor tiempo posible pues vegetales o hierba o lo que sea que esté cubriendo el suelo y que el suelo tenga una pequeña cubierta para pues mantenerlo más húmedo más tiempo, que no se escape tanta agua a la atmósfera y todo esto, ¿no? Sí, incluso facilitar también o promocionar las prácticas de barbecho, que entre cultivos pueda haber un periodo de descanso del suelo, pero que tenga vegetación, no que esté la tierra a la vista, que no haya ese problema. Después, la BECAN número 7 tiene que ver con la rotación de cultivos. Aquí lo que se intenta es que haya series de cultivos que unos van después de otros, porque se sabe que, por ejemplo, un determinado cultivo puede agotar determinado nutriente en exceso, y si cultivas otra especie, pues es capaz a lo mejor de meter las raíces más abajo en el suelo, cogerlo de esa parte inferior a donde no llega el anterior cultivo y devolverlo hacia la superficie, con lo cual el cultivo principal se va a beneficiar del acceso a nutrientes sin necesidad de abonar. Y muchas veces tienen que ver también, por ejemplo, en el caso de la patata, se sabe que si cultivas muy seguidamente la patata se va a desarrollar un nemátodo que te va a atacar las raíces de tu cultivo y va a ser un problema enorme. Pues eso se arregla simplemente dando un descanso al suelo, metiendo otro cultivo. El nemátodo, al no tener restos del cultivo de la patata, se va a morir en el suelo y ya vas a poder cultivar después la patata Entonces, son prácticas que aunan el conocimiento tradicional de lo que son las rotaciones de cultivo con los nuevos conocimientos que nos da un poco la ciencia, ¿no? Y que nos permite ser muy eficaces en mejorar las condiciones ambientales de los cultivos y del suelo. Después tenemos también un aspecto muy interesante que son los elementos no productivos del paisaje, en la BECAN número 8, de las buenas condiciones agrarias y medioambientales número 8. La PAC está dando importancia a tener superficies que no forman parte directamente, digamos, de la tierra en producción, pero que nos dan unos beneficios medioambientales indudables al conjunto del agrosistema. Ejemplos, pues el mantenimiento, por ejemplo, de los setos y de los árboles aislados, ¿no? Que nos van a dar sombra, nos van a proteger del viento, de la erosión,
y que van a ser el refugio de las aves y de mucha fauna. En ese sentido, hay una cosa curiosa, y es que ahora hay una tendencia a la mecanización de muchos trabajos y a la robotización. Por ejemplo, un robot que está trabajando puede trabajar de día o de noche en un campo. Una persona no, tenemos nuestras 8 horas de trabajo, ¿no? Sí. Y hay limitaciones incluso al trabajo de máquinas autónomas de noche en determinadas zonas, porque de noche va a haber pájaros en los árboles. Qué curioso. Y se pretende incluso tener eso en cuenta, ¿no? De respetar el descanso de las aves, su nidificación, y no alterarlas con trabajos mecánicos nocturnos, por ejemplo. Es un aspecto interesante. O en determinadas épocas, que desde el punto de vista técnico sí sería posible pues estar trabajando, pero tú te limitas porque vas a molestar por ejemplo, la época de nidificación. Y lo de los árboles es también muy interesante, el incluir el arbolado de vez en cuando en zonas de cultivo que dan ese toque de biodiversidad y ese toque de refugio para... Sí, que al final, claro, es que yo también entiendo los agricultores y ganaderos que muchas veces es una superficie importante con respecto a la parcela, que tú tienes una isla de vegetación que son 800 metros y la parcela son 1500 y dices, joder, si la mitad de la parcela la tengo a isla de vegetación, pero es lo que dices tú, ¿no? Pues también desde estas políticas pues hay que valorarle este esfuerzo al ganadero y al agricultor por perder esa parte de producción y compensársela, ¿no? Sí, aquí hay que tener como mínimo un 4% de porcentaje, de forma obligatoria, dentro de esta becán de la superficie. Dentro de todo lo que tú declaras en la PAC, un 4% lo tienes que tener dedicado a eso. Sí, a la becán número 8, tener superficies o elementos no productivos y, por ejemplo, y cumplirlo. Y claro, dices tú, bueno... Está bien, pero de 100 hectáreas pierdes 4, ¿no? Pierdes 4... para la producción, pero que la PAC te paga. Te paga esa parte, sí. Lo que dejas de producir para que no tengas esa pérdida y de esta forma compatibilizar el medio ambiente con la actividad. Con tu actividad, sí. Esa es la filosofía. Y ya tenemos la becán número 10, que es la prohibición de convertir o arar los pastos permanentes que están en la Red Natura. Es decir, que para las explotaciones que están en la Red Natura 2000, que son esas zonas que la legislación europea protege mediante una normativa específica medioambiental para garantizar que la fauna se conserve y que haya biodiversidad, pues ahí tienes unas limitaciones adicionales, pero que la PAC te las compensa. Esa es la idea, que no puede ser, digamos, un castigo tener una explotación en una zona de Red Natura respecto a otra explotación que está fuera, que a lo mejor puede hacer determinadas cosas, porque lo que tú no puedes hacer en la Red Natura, compensártelo económicamente. Claro. Entonces, es una filosofía que por ahí tiene que tirar siempre. Pues decían una PAC más equitativa, ¿no? Pues para intentar un poquito tener en cuenta estas diferencias que puede haber de un ganadero a otro, pues intentar equiparar las condiciones a todos. Y muy después bien. Ya estaría la número 10, la becán número 10, que tiene que ver con el control de la fertilización. En este caso, básicamente estamos hablando de la fertilización con restos orgánicos, ¿no? De aplicación de materia orgánica al suelo. En concreto, esto se ha desarrollado, se han reforzado las buenas prácticas medioambientales que ya existían para que cuando se aplican pues, lo que pueden ser purines a los campos, purines de ganadería, que hagan su efecto positivo al que están llamados a hacer en el campo, que es incrementar la materia orgánica y devolver nitrógeno, fósforo y potasio, sin que produzcan el efecto negativo que pueden producir cuando se utiliza mal o en exceso, ¿no? Un día de lluvia, que hay escorrentía y que se mezclaría el purín con la lluvia, pues no debes de echarlo porque puede llegar a los ríos. Hay que mantener unas distancias, no puedes echar tampoco este tipo de abonos muy cerca de las fuentes o de los pozos de abastecimiento, y ahora obligan sobre todo a la aplicación que antes hacía en abanico, que era un chorro de purín a lo mejor que salía de una cisterna detrás de un tractor. Ahora se obliga a inyectarlo en tierra, inyectarlo directamente en el suelo para que no tenga ese contacto con el aire, no produzca malos olores
y para disminuir las emisiones de amoníaco que se producen, se pueden producir. El amoníaco está dentro del abono, es un producto natural, pero es muy volátil, se forma gas y da malos olores. Entonces, lo que se intenta en estos casos es evitar esos impactos negativos en la aplicación de los purines. Ya digo que la idea es que se utilicen para que aporten la parte positiva que tiene la aplicación de materia orgánica al suelo, minimizando cualquier aspecto negativo que pueda tener el mal uso de estos purines, ¿no? En eso el sector ha aprendido muchísimo y hubo muchas prácticas no sostenibles, sobre todo en el centro de Europa, donde es más intensiva la ganadería, y hubo problemas serios de nitratos y de contaminación de aguas. Pero bueno, son cosas que en principio pertenecen al pasado, porque con estas condiciones que ahora son obligatorias, insistimos, y con todo lo que ha avanzado la legislación en base a esas experiencias negativas, hoy día eso son cosas del pasado. Hoy día... Y lo que decías además de los métodos que tiene ahora la administración para controlar que esto se cumple, ¿no? Sin duda. Que satélite y rápido pillamos al... Sin duda, y las inspecciones de campos, y hoy hay redes de sensórica desplegadas por todas partes, sensores de calidad del aire que te pueden avisar de un exceso de nitrógeno, sensores en cualquier río, cualquier fuente, de los parámetros de calidad que te pueden detectar pues una caída de oxígeno, pues seguramente hay algo ahí que se está descomponiendo, que está agotando el oxígeno. Pueden detectar cualquier componente, cualquier molécula extraña, se programa y ni siquiera necesita una persona que lo supervise, ¿no? Eso por señal de radio, a través de telefonía móvil, de forma automática llega a una central donde se registra todo eso. Es decir, que hoy día el control no tiene nada que ver con el que simplemente hace una generación, hace 10, 15 años, ya. No tiene nada que ver. Y ha aumentado, va a aumentar más y es garantista, ¿no? Con respecto a la preocupación que existe en la ciudadanía y al compromiso que existe con el agricultor y el ganadero, porque el que lo hace bien, desde luego tiene que tener una diferenciación con el respeto al que se pueda saltar las normas, y en su inmensa mayoría puede estar la sociedad tranquila que el compromiso de nuestros agricultores y ganaderos con el medio ambiente está más que garantizado. Muy bien. Bueno, ahora que vamos a tratar un poquito el tema de los ecoregímenes, ¿no? Sí, porque hasta ahora todo esto que hemos venido hablando es lo obligatorio, lo que antes de cobrar eso, el primer euro de la PAC, ya se tiene que tener en cuenta y tiene que tener cualquier explotación, cualquier agricultor y cualquier ganadero. Por cierto, todo perfectamente registrado en su libreta, en su cuaderno de explotación, esa libreta digital, que va a ser digital a partir del año 24, ya no se entra dentro de esa condicionalidad reforzada. Solamente las explotaciones muy pequeñitas van a tener la excepción digital, pero todo lo demás va a estar absolutamente registrado. Todo lo que se aplique de abonos, de fertilizantes, de fitosanitarios, de herbicidas, lo que sea, va a tener que llevar un control muy exhaustivo y que va a estar perfectamente registrado. Un historial de la explotación, ¿no? Pues sí, todo. Y que va a permitir pues aplicar también todas las condiciones de trazabilidad, que después nos va a permitir, si hay cualquier problema con la calidad de un alimento, lo que sea, que en el pasado pues era muy problemático saber qué había pasado, y ahora va a ser muy fácil, tirando hacia atrás de estos cuadernos, si hay cualquier anomalía o cualquier problema, se va a ser muy rápidamente detectable y se va a intervenir muy rápido. Lo que sí piden siempre los agricultores y ganaderos es, lógicamente, simplificación, que claro, todas estas cosas no añadan una excesiva complejidad administrativa que consuma un exceso de horas de dedicación, y bueno, nos vuelve también a llevar un poco lo que decíamos antes, la necesidad de asesoramiento técnico y que necesitan cada vez más las explotaciones para cumplir con todos estos estándares. Muy bien. Pues nada, con esto de los ecoregímenes, ¿no? Que es como digamos que el producto estrella de la nueva PAC. Sí, porque un 30% del presupuesto de la PAC van estos ecoregímenes que son voluntarios. En este caso son unas prácticas que van más allá de lo obligatorio y que se remuneran al agricultor y al ganadero. Dice, vale, usted
tiene que cumplir estas cosas y además quiere hacer estas otras cosas por el medio ambiente, que le van a suponer un descenso en la producción de su explotación, pero que va a cuidar más el medio ambiente, pues la PAC se lo va a compensar. Es un poco la misma filosofía que antes de las becas, pero en cosas a mayores, en explotaciones que van a mayores, haciendo intervenciones medioambientales que va más allá de lo obligatorio. Muy bien. A ver, son optativas, pero un poco entre comillas, ¿no? Porque al final siempre es recomendable pues que te acojas a cuantos ecoregímenes. Sí, porque si quieres completar ese 30%, acceder ese 30% de pagos de la PAC, pues tienes que de alguna forma u otra ponerlos en marcha. Y hay que decir que en España casi se mueren de éxito, porque ha sido un éxito total. Había muchas reticencias en que a lo mejor las explotaciones iban a renunciar a lo mejor una parte de ese 30%, porque iba a ser muy complejo, pero no. Las expectativas superaron, o sea, la realidad, las solicitudes superaron las expectativas. Y va a haber que incrementar incluso el presupuesto porque hay más solicitudes que presupuesto. Se pensaba que iba a ir aumentando poco a poco desde el inicio del periodo de programación, el año 24 en adelante, pero ya desde el momento del pistoletazo de salida han tenido una gran acogida. Vale. Y aquí es fundamental volver a insistir en el buen asesoramiento técnico. Se nota muchísimo en las zonas donde hay un buen asesoramiento técnico, que es donde más se demandan estas prácticas, y las zonas donde no lo hay, donde a lo mejor ya el agricultor ganadero se ve intimidado, dice, esto tiene una carga administrativa o de seguimiento muy alto, no lo entiendo bien o no sé muy bien, y ahí tuvieron una acogida menor, pero ya digo, la acogida en general superó las expectativas y sobre todo donde ese asesoramiento técnico es más cercano a las explotaciones. Vale, entonces, ¿qué sería esto de ecoregímenes? ¿Qué son? Digamos que son prácticas, ¿no? Prácticas ambientales. Prácticas ambientales que refuerzan lo que decíamos, las que son obligatorias. Hay unas que tienen que ver, que se llaman... Son prácticas para que las explotaciones, así resumiendo mucho, ¿no? Para que las explotaciones sean más ecológicas, sí, más ambientales, sí, más... Vale. Unas, por ejemplo, es el pastoreo extensivo, que se intenta fomentar sobre el pastoreo intensivo y, por ejemplo, las prácticas de lo que sería que el ganado se alimente directamente en el campo sobre la siega, porque la presencia de ganado en el campo es muy positiva, por el pisoteo, incluso por las deyecciones que van directamente al suelo sin pasar por una fosa de purín y por ejemplo, la orina se introduce con más facilidad en el suelo y se aprovechan mejor los nutrientes, vuelven al suelo, sobre todo el fósforo, que es un nutriente muy, muy deficitario. Vale, esto es un pago similar al que ya teníamos antes en el periodo anterior de pastoreo extensivo de vacuno de leche, ¿no? Sí. Para fomentar eso, pues que los animales... Pero, por ejemplo, tiene que estar con un mínimo de 120 días al año el ganado al aire libre, en los pastos. Es uno de los compromisos. Después se calcula perfectamente cuántos animales puedes tener pastando por hectárea, para que no... Vale. Pastoreen... Se nos ha colado una voz, pero no pasa nada. Para que no pastoreen en exceso y sea sostenible. Y, por supuesto, como decíamos antes, todo registrado en el cuaderno de explotación. Otra de las prácticas son las islas de biodiversidad, que se llaman, que aquí, aquello que decíamos antes de aquel elementos 7%, del paisaje, ¿no? Sí, son, pues, incrementas la cantidad de superficie que dejas sin roturar con vegetación espontánea para que, en medio de una extensión, por ejemplo, de cereal, bueno, pues tienes una hectárea, 2 o las que sean, de vegetación autóctona sin aprovechar, donde vas a tener una isla de biodiversidad, vas a tener una fauna que no vas a tener en el propio campo de cultivo, las especies que hacen el nido en el suelo pues van a poder estar allí, aves, etcétera, y estás añadiendo pues eso, a lo mejor pues que críen aves insectívoras de las que te vas a beneficiar porque se van a comer los insectos que tú tienes en tu cultivo. Ese tipo de prácticas, eso serían las islas de biodiversidad. La siega sostenible tiene que ver
La siega es un elemento muy necesario. Tienes dos formas de aprovechar el pasto. Lo que decíamos antes, o metes el ganado que come directamente, la hierba que va creciendo, pero también después hay una época del año en que se produce más hierba de la que se pueda alimentar el ganado. Entonces en ese momento lo suyo es que tú la cortes, la siegues y hagas alguna operación que normalmente es... Es que se nos ha colado aquí un tunero, no sé qué tenemos aquí debajo y... Qué bárbaro. Bueno, que es tiene un buen subwoofer, ¿eh? Sí, tiene un buen subwoofer. Nada. Que sería esas prácticas... Esto de la siega sostenible viene a ser también a limitar el número de cortes, ¿no? Que le das, o me estoy colando. Sí. Es limitar el número de cortes. Tiene que limitar, ¿no?, el número de cortes. Estaba explicando que la lógica de la siega es esa época del año en que tu pasto produce más de lo que tus animales consumen. La siegas, retiras esa hierba, le das un tratamiento para que se conserve, que puede ser enificar o el ensilado, y la puedes utilizar en invierno. En invierno, o la época en que tu pastizal no produce, porque no hay periodo vegetativo, los animales necesitan alimentarse igualmente. Esa es la lógica que subyace en la siega, ¿no? Y lo que se trata es eso, efectivamente, limitar el número de cortes. Y después también se intenta primar, producir, en los sistemas de conservación que hay, de eso que tú siegas, que puede ser el heno o el ensilado, primar el heno, con una práctica más sostenible en el sentido de que necesitas menos energía, ¿no? Vale. Y menos uso de plásticos, etc. Vale. Después está la rotación de cultivos con especies mejorantes. Aquí una de las prácticas clásicas es el utilizar las leguminosas, vale, incluso la abonado en verde, porque la leguminosa tiene esa maravilla en sus raíces, que son las bacterias nitrificantes, que son capaces de quitar el nitrógeno del aire, que forma parte del 80% del aire, el 79% es nitrógeno en forma de la molécula de N2, que no puede ser utilizada directamente por las plantas, pero si estas bacterias lo cogen y la fijan como el ion amonio o como amoníaco y lo meten en el suelo, a partir de ahí las plantas sí ya pueden utilizarlo directamente y te ahorras el hacer abonado nitrogenado. Al final, algunas son como una versión 2.0 de la PAC anterior, ¿no? Como una versión mejorada, porque esto me recuerda a los pagos que se hacían por proteaginosas, por el tema de garbanzos o guisantes, ¿no? Que sí que se hacían para tener en cuenta el efecto que hacen, que son nitrificantes, que apoyan la absorción de nitrógeno, ¿no?, por el suelo. Entonces, pues se me hace similar. Claro, sí, es que viene a ser eso. Lo que pasa que normalmente en más extensión del cultivo. Tú voluntariamente decides aplicarlo en más extensión del cultivo. Vale. Por ejemplo, hay algunas zonas que tiene que ser más del 50% de la superficie del cultivo. Tú, si te adhieres a esta rotación de cultivos con especie mejorante dentro de este ecorégimen, vas a utilizar, por ejemplo, leguminosas que vas a enterrar. No son para cosechar directamente, lo que haces es enterrarlas en verde para que el siguiente cultivo que a ti te interesa pueda aprovechar ese nitrógeno. Vale. Y te ahorres en aportar ese fertilizante inorgánico, ¿no? Y bueno, está también la siembra directa, aumentar la superficie de siembra directa de forma que aramos menos, porque al final el arado es una forma que tenía la agricultura tradicional, sobre todo de controlar las malas hierbas, ¿no?, entre cultivos. Y bueno, y en el momento de la siembra. Pero una parte interesante era voltear el suelo donde te venían unas hierbas que no te interesaban para que no te estorbaran en tu cultivo. Y ahora mismo pues hay técnicas alternativas de control de esas hierbas y que te permiten sembrar directamente sin necesidad de gastar esa energía y también de voltear la tierra, porque cuando volteas la tierra se pierde mucha materia orgánica que se oxida de forma natural, con lo cual la vas a tener que reponer con una enmienda orgánica. Bueno, pues esta siembra directa tiene y aquí el factor que le veo limitante es a la maquinaria, ¿no? Al final, claro, pues siga sostenible, pues vale, con lo que tienes... Con lo que tenías hasta ahora, pues puedes cumplirla, pero si ya me metes en siembra directa y no tengo una máquina de siembra directa, correcto, estoy más fastidiado. Pero bueno, estos equipos van mejorando, van siendo cada vez más accesibles a todos. Sí, ¿no? y sobre todo también aumenta mucho la experiencia. Una vez que se empieza a aplicar, los agricultores, los ganaderos están acostumbrados a optimizar sus recursos. Tienen una
capacidad de observación enorme, y en 2 o 3 vueltas que le den, que apliquen esto, enseguida se le ocurre 2 o 3 mejoras y 2 o 3 formas de hacerlo en sus condiciones específicas, en su cultivo, en su suelo, en su localización, llueva o no llueva, y enseguida se adaptan y enseguida aprenden, y enseguida innovan y mejoran. Y después estarían los espacios de biodiversidad, que es un poco incluir más áreas y elementos no productivos y que tengan que ver con elementos del paisaje. Conservar elementos tradicionales, lo que decíamos antes, esos paisajes a lo mejor de laderas, de terrazas, que eran cultivos tradicionales, pues mantenerlos, adaptarlos a las condiciones actuales de cultivo, de lo que sabemos. Se pueden completar a lo mejor, yo que sé, pues con una zona donde se hacía como práctica de conservación del suelo, pero no se regaba, pues a lo mejor se puede complementar con un riego por goteo. Todo lo que tiene que ver con la conservación adicional de setos, de franjas arboladas, de árboles en hilera, los lindes de los campos, dejar esa especie de barbecho, de vegetación natural en los linderos, que es muy poquita superficie, pero que es importantísima para muchas aves, para muchos reptiles, para muchos pequeños mamíferos, porque ahí encuentran refugio y biodiversidad. Y después también... Es donde se cobija la vida de los campos al final, ¿no? Son esas pequeñas zonas y es donde exactamente la fauna pues tiene que buscar sus espacios. Y incluir incluso los elementos de arquitectura tradicional, que a lo mejor han perdido ahora mismo su carácter directamente productivo, pero que forman parte del paisaje, desde muros, de la cultura de los sitios, cultura, ¿no? Y sí, del paisaje cultural, digamos, sí, que se superpone al paisaje agronómico. Pues a lo mejor conservar un muro de piedras tradicionales, pues te es un estorbo. Yo, por ejemplo, la zona de Segovia es una zona que me gusta mucho por eso, por todos los muretes de piedra que tienen para separar parcelas, que aquí en Galicia ya muchos no tenemos, porque también, también da para podcast el tema de, un balado, pues vamos, y lo trataremos, las piedras. Y ahí fue el balado y ya no queda nada del balado, pero sí que hay zonas que se respeta mucho esta vieja... Exactamente, pues ahí estructura. Que nos estorba, digamos, para las operaciones, bien, pero se compensa económicamente, a través de la PAC, es la filosofía. Y entonces vamos coexistiendo y vamos complementando una cosa con la otra. Seguimos produciendo alimentos, pero con una serie, digamos, de autolimitaciones que generan un beneficio para el conjunto de la sociedad a través de esas externalidades medioambientales, porque al final nos van a beneficiar a todos, y entonces, como nos benefician a todos, se lo compensamos al agricultor, al ganadero, el coste económico que le tiene. Y eso es un poco la idea de la nueva PAC, que estamos viendo todos muchas cosas en la que lo importante no es tanto, insistimos en esa idea, lo hemos dicho otras veces, no es tanto cuánto produces, sino que le empieza a preocupar cómo lo produces, cómo de sostenible. Y ahí está, pues todos los retos y que estamos todos en el sector, pues haciendo un esfuerzo para que se ponga en marcha de la forma más optimizada posible. Muy bien. Pues mira, hemos hablado de condicionalidad, hemos hablado de BECAM, de requisitos legales de gestión, ecoregímenes. Yo creo que queda listo, ¿no? Y aparte creo que queda una muy buena explicación para los que no trabajan en el campo. Oye, pues mira, funciona un poquito así la PAC, ¿no? Y para los que trabajan en ella, pues una pequeña actualización de estos pequeños cambios que ha habido conforme al periodo anterior. Sí, sobre todo ese público cada vez más masivo y más alejado de la naturaleza, y que a veces escucha cosas con referencia a la agricultura, etcétera, que tenga esa tranquilidad de que existe, digamos, la obligación legal, pero también el compromiso voluntario de los productores, de los agricultores y ganaderos, que están en ello y están en serio. Hay mucha gente fuera del campo que tiene este concepto, ¿no?, de macrogranjas y la industria... La ganadera, la industria, sí, como que todos son fábricas y las políticas están orientadas a algo muy ecológico, Pues ¿no? Mira, ya que lo mencionas, cuando hablamos de los requisitos legales de gestión, nos saltamos quizás un poquito lo del bienestar animal, pero es otro de los requerimientos de la condicionalidad, o sea que o hay bienestar animal o no hay ganadería, no es una opción, es una obligación. Eso también, que la sociedad esté tranquila, que hay un control
no ya, digamos, de los aspectos más veterinarios, digamos, de la salud de los animales, sí, de saneamiento sí. y tal, sino incluso de las condiciones de habitabilidad, de los cubículos, del manejo, de la limpieza, o sea que se está en ello y se está con intensidad muy en serio. Muy bien. Bueno, Jacobo, muchísimas gracias por la explicación de todos estos conceptos y dejo en ti la despedida, pero bueno, por mí ya queda todo listo y perfecto. Pues nada, un saludo como siempre, un reconocimiento al agricultor y al ganadero que nuestra sociedad nos da de comer y tiene este compromiso indudable con la mejora medioambiental día a día, así que va por ellos, que se lo merecen. Venga, muchas gracias, un saludo. Hasta la próxima.